Bueno, muy bienvenidos todos a este quinto taller de propuestas accionables para el desarrollo sostenible. Vamos a seguir con el tema de salud. Ayer hemos trabajado una propuesta de capital humano, y capital humano es parcialmente salud y parcialmente educación. Y hoy vamos a indicar mucho más en detalle en el tema de salud. Y bueno, tenemos Soraya Román y Pamela Córdoba, dos investigadores de UPB que van a presentar el estudio que han desarrollado para SDSN. Y estamos muy contentos de tener a dos comentaristas expertos. James Molina, médico epidemiólogo de la Caja de Salud de la Banca Privada, y César Ayala, de la Unidad de Planificación del Ministerio de Salud. Y la estructura del evento va a ser, Soraya y Pamela tienen 15, máximo 20 minutos para presentar su estudio, sus propuestas accionables, y después tenemos un espacio de discusión de media hora liderado por los comentaristas. Así que adelante, Soraya, o no sé quién de ustedes van a empezar. Gracias, Luqui. Muy buenas tardes a todos. Vamos a presentar los resultados del estudio de desigualdades espaciales en salud, enfermedades no transmisibles en Bolivia, situación actual y perspectivas a nivel municipal. Esta investigación está enmarcada dentro de los proyectos promovidos por el SDSN que buscan el establecimiento de políticas accionables en pro, obviamente, del logro de las metas de los ODS de Bolivia. Evidentemente, las desigualdades espaciales o las desigualdades en realidad en los resultados de salud son un importante impulsor de los objetivos de desarrollo sostenible que caracterizan los esfuerzos mundiales hacia la cobertura universal de salud, particularmente en países en vías de desarrollo. El ODS 3 busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas las edades, y el 3.4 específicamente se concentra en la meta de este ODS 3. Para el año 2030 se busca reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento, y promover la salud mental. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, del año 2019, se han reportado 58 millones de muertes en todo el mundo, y de estas 71%, o sea 41 millones, se deben a enfermedades no transmisibles. De las enfermedades no transmisibles más importantes que causan justamente la muerte de las personas son 4, las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Estas llegan a explicar cerca del 80% de las muertes por enfermedades no transmisibles. También podemos observar que estas muertes se concentran en personas mayores de 70 años, cerca de un 58%, y cerca de un 38% en personas entre 30 y 70 años. Según también la Organización Mundial de la Salud, el 85% de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos e ingresos medios, que es justamente donde está clasificado nuestro país. El objetivo de nuestro estudio es muy claro, es analizar si en Bolivia el nivel socioeconómico municipal genera desigualdades en la incidencia y mortalidad por enfermedades no transmisibles, es decir, si la concentración espacial de enfermedades no transmisibles en ciertas poblaciones está correlacionada con su nivel socioeconómico. Hemos partido de algunas hipótesis que ya han sido establecidas justamente por la Organización Mundial de la Salud, que destaca que existe un rápido incremento en las enfermedades no transmisibles en países en desarrollo, y que claramente esas están relacionadas con efectos no previstos del desarrollo económico. Vemos un proceso rápido y desordenado de la urbanización, la incorporación de la economía también a nivel mundial, esta mayor apertura al mundo, no solamente a través del comercio, sino también a través de las relaciones entre individuos. Esto ha generado cambios de forma de vida importantes en las personas, adopción de estilos de vida poco saludables. Los más frecuentes son el consumo de comida chatarra, insuficiencia de la actividad física, exposición a contaminantes del aire, y justamente uno que es bastante frecuente es el uso excesivo de alcohol.
En la parte del análisis, los indicadores que hemos utilizado y cuál ha sido el tratamiento que hemos hecho de los datos. Para poder hacer la medición del estado de las enfermedades no transmisibles en Bolivia, hemos utilizado dos indicadores: la tasa de incidencia de estas enfermedades, medida como la probabilidad de que un individuo de una población en riesgo, en este caso a nivel municipal, se vea afectado por estas enfermedades no transmisibles. Se han hecho el cálculo, tanto el agregado como el desagregado, por cada tipo de enfermedad no transmisible: cardiovascular, diabetes, neoplasias, enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión arterial y enfermedades reumáticas y endocrinas. Son las que hemos tenido el registro, lógicamente, reportado por nuestra fuente de información principal. La tasa de mortalidad se calculó mediante el cociente entre el número de muertes por enfermedades no transmisibles y el total de la población municipal. Todos estos cálculos de la tasa de incidencia y de mortalidad han sido controlados por la edad, el sexo y el acceso a servicios de salud de los municipios, con el fin justamente de aislar los efectos de estas variables en la relación que estamos buscando establecer, la relación entre la variable de salud y la situación socioeconómica, en este caso de los municipios. ¿Cuál ha sido la fuente de información? Hemos sacado los datos de la vigilancia epidemiológica del Sistema Nacional de Información, el SNIS, y la variable socioeconómica que hemos trabajado en este caso con el índice de necesidades básicas insatisfechas ha sido obtenido a partir de la base de datos proporcionada por el SDCN y proyectada a datos del año 2018 con la encuesta de hogares. Las características de los datos: hemos trabajado con 339 municipios para el año 2018. Según datos del SNIS, se reportan nuevos casos en 338 de ellos. En uno de los municipios hay missing values, y reportan también muertes en 169 municipios. Como había comentado hace un momento, la variable social, o sea, la variable explicativa en este caso, es un indicador socioeconómico muy relevante, que es el índice de necesidades básicas insatisfechas, que ha podido ser calculado a nivel municipal. ¿Qué es lo que se ha calculado con estos datos? ¿No? Las curvas de concentración e índices de concentración por enfermedad, desagregada y también en conjunto, y después se ha procedido con una descomposición del índice de concentración en 5 factores socioeconómicos, donde los más relevantes, como se mostrará a continuación, son la tasa de urbanización y los años de educación. Dos cálculos muy importantes acá: la curva de concentración simplemente traza la proporción acumulada de esas enfermedades no transmisibles frente a la proporción acumulada de la población, ordenada por nivel socioeconómico. Una curva de concentración tiene más o menos una forma como esta, dependiendo si va a estar concentrado en los municipios más pobres o en los municipios menos pobres. En el eje vertical tendremos la proporción o el porcentaje acumulado de la variable de salud, que en este caso va a ser el índice o la incidencia de la enfermedad no transmisible en los municipios, y en el eje horizontal tenemos la proporción acumulada de municipios que están ordenados de los municipios más pobres hacia los menos pobres. Otro indicador muy importante, otro cálculo importante para este estudio es el índice de concentración, que se calcula como el doble del área entre la curva de concentración y la línea de 45 grados, que indica que no hay relación entre las dos variables. Mientras más se aleje la curva de concentración de la línea de 45 grados, vamos a encontrar que existe mayor desigualdad. Si está para arriba, la curva va a haber una concentración de estas enfermedades en los municipios más pobres, y si la vemos por debajo, va a haber una concentración más bien en aquellos municipios menos pobres. ¿Cuáles son los resultados que tenemos de este análisis de desigualdades espaciales? Como ven acá, estos dos mapas nos muestran el patrón de la tasa de incidencia municipal, que si los analizamos rápidamente están respondiendo a dos factores. Por un lado, un factor geográfico, que lo podemos ver en el panel, en este primer panel, en este primer mapa en color azul, y factores sociales que los podemos rescatar en el mapa que se encuentra en color verde. La incidencia de estas enfermedades tiende a ser mayor en la región del oriente del país, como ustedes observan en este primer mapa. Está concentrada en los llanos cruceños y venianos, y claramente también está concentrada en el Chaco chuquisaqueño y tarijeño. Esto contrasta con la incidencia de las enfermedades no transmisibles en el occidente del país. Como vemos, hay una incidencia mucho menor de estas enfermedades en el occidente de nuestro país si lo comparamos con el oriente. Claramente aquí estamos rescatando uno de los patrones importantes, uno de los factores que determinan este patrón de comportamiento de la incidencia de estas enfermedades no transmisibles. Sin embargo, también podemos observar en la gráfica que ustedes tienen en color verde que además de estar asociado a un factor geográfico, la incidencia de las enfermedades también está asociado a un factor social.
En el caso del mapa que vemos acá, la incidencia de las enfermedades también está correlacionada positivamente con el nivel socioeconómico del municipio. Vemos que las que se encuentran en color un poco más oscuro, un verde oscuro, son municipios donde las necesidades básicas satisfechas son elevadas, es decir que por lo menos un 80% de la población ha cubierto sus necesidades básicas satisfechas. Si vamos comparando estos dos mapas o los contraponemos, nos daremos cuenta que efectivamente donde existe mayor incidencia de las enfermedades no transmisibles son en aquellos municipios que presentan mayores necesidades básicas satisfechas, ¿no? Y claramente esto estaría yendo quizá intuitivamente en una contradicción con lo que vemos efectivamente en los estudios a nivel individual, que demuestran más bien que los individuos que son más pobres son más propensos a sufrir enfermedades no transmisibles. Sin embargo, aquí estamos observando una relación a nivel municipal, una relación a nivel espacial. Y básicamente, si nos fijamos también aquí en el índice, la curva de concentración calculada, vemos que esta curva de concentración de todos los municipios de Bolivia al año 2018 se encuentra por debajo de la línea de 45 grados. Esto da cuenta que las enfermedades no transmisibles están concentradas más bien en aquellos municipios menos pobres. Y esto puede explicarse por diferentes factores, ¿no? Por un lado, que las condiciones de vida y trabajo de la población, si bien detonan un mayor nivel socioeconómico, también pueden coincidir a estilos de vida nocivos que podrían desembocar en las enfermedades no transmisibles. Las zonas urbanas de Bolivia, donde vemos que hay mayor concentración o mayor incidencia de estas enfermedades, han sufrido en general un incremento de las enfermedades, no solo debido a la aceleración del envejecimiento de la población, sino también a los efectos negativos que se viven a partir de la globalización. Una proporción considerable del marketing global está claramente promoviendo el consumo de tabaco, el consumo de comida chatarra y el consumo de alcohol. Redondeando y en líneas generales podemos decir que la urbanización rápida, desordenada y no planificada cambia la forma de vida de las personas a través de una mayor exposición a los factores de riesgo compartidos, cambios en la dieta y la actividad física y la exposición a contaminantes del aire, el consumo de tabaco y el uso nocivo de alcohol. Eso podría estar explicando esta relación que encontramos entre la incidencia de enfermedades no transmisibles concentradas en aquellos municipios que son menos pobres. Bueno, yo les voy a hablar de los resultados desagregados por tipo de enfermedad y por grupo etario. Entonces, como ustedes pueden ver en la tabla, si puedes dar siguiente, es la hipertensión arterial y la diabetes, junto con la artritis reumatoidea, las que explican la mayor parte de la incidencia de las enfermedades no transmisibles. Estas dos enfermedades en particular, la hipertensión arterial y la diabetes, están asociadas a factores de riesgo comportamentales, como por ejemplo dietas poco saludables y estilos de vida sedentarios, lo que nos ayuda a explicar por qué es que observamos que los municipios más ricos tienden a tener mayor incidencia de estas enfermedades. Más aún, el grado de desigualdad de estas enfermedades es mayor en el grupo etario relativamente más joven, de 20 a 59 años, respecto al grupo etario de más de 59 años. Entonces, lo que hicimos a continuación fue descomponer la tasa de incidencia en diferentes factores socioeconómicos para intentar explicar nuestros resultados, ¿no? En ese sentido, utilizamos la tasa de urbanización, el nivel de educación promedio del municipio, el porcentaje de población que no habla español, que lo aproximamos como el porcentaje de población indígena, la tasa de saneamiento básico del municipio, el porcentaje de población y el porcentaje de población con anemia. Siguiente. Lo que los resultados nos muestran es que los factores que contribuyen a la desigualdad son la tasa de urbanización, el porcentaje de población indígena y la población con anemia. Estos tres factores, de estos tres factores, en el caso de la tasa de urbanización, que es el más importante, lo que podemos interpretar es que la población del área urbana tiende a tener un mayor acceso a comida procesada, ultraprocesada, pocos espacios de esparcimiento, una jornada laboral continua, y todo esto puede haber desembocado en el desarrollo de factores de comportamiento nocivos
que estarían afectando a la incidencia de estas enfermedades. Por otro lado, lo que podemos ver es que este patrón geográfico que encontrábamos en el mapa se reproduce cuando descomponemos el índice, ¿no? Tenemos por un lado población indígena que está concentrada en el área occidental, que tiende a ser más pobre y donde también tenemos incidencia baja de estas enfermedades, y por otro lado tenemos población no indígena con incidencia alta que está concentrada en municipios ricos, ¿no? Y lo mismo pasa en el caso de la anemia. Los municipios más pobres tienden a tener peores indicadores nutricionales. Por otro lado, encontramos que la educación y el saneamiento básico podrían estar asociados a factores que reducen o revierten la desigualdad espacial de la incidencia de enfermedades no transmisibles, ¿no? Entonces, si comparamos dos municipios que tienen más o menos el mismo nivel socioeconómico, pero uno de ellos tiene un mayor nivel educativo, podríamos esperar que ese municipio sea menos susceptible a tener población con enfermedades no transmisibles. Entonces, eso nos da una idea de qué tipo de políticas podríamos plantear. Y eso es lo que desarrollamos a continuación. Entonces, lo que hemos visto con los resultados que hemos mostrado hasta ahora es que las enfermedades de mayor incidencia en Bolivia son la hipertensión arterial y la diabetes. Estas enfermedades están asociadas a factores de riesgo que son ampliamente conocidos y que han sido priorizados por la Organización Mundial de la Salud. Dietas poco saludables, inactividad física, consumo nocivo de alcohol y consumo de tabaco. Pero además, la hipertensión arterial y la diabetes también pueden desencadenar otro tipo de enfermedades no transmisibles, ¿no? Por ejemplo, otras enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales crónicas, y existe alguna evidencia de que los factores de riesgo que acabo de mencionar también podrían estar asociados al desarrollo de cáncer, ¿no? Como por ejemplo el cáncer de mama y próstata. Entonces, en general, lo que podemos ver es que si afectamos a los factores de riesgo, que son las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, deberíamos esperar, ¿no?, que podamos reducir la incidencia de diferentes enfermedades no transmisibles, ¿no? No solo la hipertensión arterial y la diabetes, sino otras más. Siguiente. Siguiente. Eso. Pero y entonces la pregunta que deberíamos responder es, todos estos factores, los factores de riesgo, son factores de comportamiento. Y la pregunta debería ser, entonces, ¿cómo generamos un cambio de comportamiento que nos ayude a reducir estos factores de riesgo y a través de ellos la incidencia de las enfermedades no transmisibles? Y a nivel mundial existen varias respuestas, ¿no? Y a continuación vamos a detallar algunas que podrían ser útiles en el contexto boliviano. Entonces, dos de las principales son, por ejemplo, la generación de espacios físicos a nivel urbano que estén acompañados con acciones educativas comunitarias, y la generación de infraestructura para transporte activo, ¿no?, que podría ayudar a fomentar el ejercicio aeróbico y cardiovascular. A la derecha presento unos ejemplos, ¿no? Este es un mapa, por ejemplo, de una ciudad en Corea, se llama Gangdong, un barrio, en el que lo que hicieron fue un proceso de planificación urbana, donde identificaron rutas que podrían hacerse caminables, ¿no?, o donde podrían implementar ciclovías. Y acompañando a este tipo de acciones, lo que se hizo fue armar, por ejemplo, clubes de amas de casa que salgan a caminar en este tipo de infraestructuras. Siguiente. Entonces, además de los espacios físicos, lo otro que es recomendable es actuar sobre la dieta de las personas. Cómo fomentar hábitos alimenticios saludables es algo que deberíamos responder para reducir la incidencia de no transmisibles. Y entonces, lo que se recomienda son pautas, recomendaciones o normativas que involucren a más de un sector, en este caso, por ejemplo, productores de alimentos, procesadores, comerciantes y consumidores. Estas políticas usualmente están enfocadas a reducir el consumo de sal, de grasas, de azúcares
mediante diferentes factores, desde regulaciones hasta temas relacionados con marketing social y herramientas de economía de comportamiento. Entonces, a la derecha pueden ver algunos ejemplos de las recomendaciones de la OMS. Siguiente. Además, podemos ver otras propuestas que pueden ser interesantes, son las que están relacionadas con el autocuidado y la autogestión de la salud, que pueden ser fomentadas a través de herramientas tecnológicas como el mHealth y el eHealth. Hoy en día muchas personas tienen acceso a celulares y eso permite, y a través de las redes sociales permite que las personas puedan comunicarse y recibir diferentes mensajes. Por ejemplo, recordatorios o otro tipo de mensajes relacionados que pueden ayudar a que cuiden de su salud. Y finalmente, para que estas políticas puedan ser implementables, es relevante incorporar a los hacedores de política, tanto locales como nacionales, en el control y la prevención de las enfermedades no transmisibles. Esto implica también fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica, particularmente en el área rural, y monitorear variables que midan entornos saludables. Lo que hemos visto es que para generar un cambio de comportamiento requerimos actuar a un nivel por encima del nivel individual, a un nivel comunitario o municipal. Y esto implica que la vigilancia epidemiológica también tenga ese contenido, ¿no? En el mapa que ustedes ven abajo, ese es un ejemplo de Londres, y lo que tenemos ahí en verde son las áreas verdes, espacios caminables, y en rojo tenemos el valor que las personas asignan a esos espacios. Entonces noten que, por ejemplo, donde no tenemos espacios verdes, las personas valoran más este tipo de amenidades. Y eso era todo lo que tenía para decir. Muchas gracias. Ok, muy bien. Muchas gracias, Pame y Soraya. Ahora dejamos espacio para comentarios, recomendaciones. Empezamos con César, por favor. Ok, muy bien, muchísimas gracias. En primer término, dar un saludo muy afectuoso a los responsables del estudio. Yo tengo algunas aserciones respecto de investigación y estudios en el país. Cuando preparamos el Plan Sectorial de Desarrollo Integral hace 5 años, nos dimos cuenta que en la cabeza sectorial no había una unidad que haga gestión de la investigación. Sin embargo, el teórico nos indica que hay información que pueda certificar ello, pero sobre todo en el proceso que hay desde el auspicio de un estudio, en este caso la red a la que ustedes representan, me parece una iniciativa excelente. En la introducción hablaron de que no es este el único estudio, sino hay varios estudios que han estado realizando en el marco de su relacionamiento con los objetivos de desarrollo sostenible. Y creo que eso está mostrando a la vez que en el país se investiga bastante. Pero lo que ocurre es que todos estos trabajos de investigación, yo he identificado 3 pasos en el ejercicio de ustedes: el auspicio de red, la evaluación, el estudio propiamente, que es la asociación del espacio. Es de desear que no quede aquí, ¿no es cierto? Ese es el deseo de todos los que intervienen en un estudio como el que nos han presentado. Y que, para bien o para mal, el siguiente paso capaz que ya no está al alcance de los que han realizado el estudio, corresponde a otras instancias. Y muy buenamente ustedes lo han dicho, en el caso de nuestro país son niveles de gobierno, son niveles de gestión que en sus distintos estamentos tienen que implementar o analizar, volver a leer el estudio y ponerlo en la práctica. Entonces,
Yo quiero empezar con esto, haciendo un saludo al estudio en sí, hacia esta posibilidad que está mostrando al país que en el país se hace investigación. Como un ejemplo, ¿no? Todas las entidades que hacen posgrado en salud para dar la certificación a los posgraduados, cada uno de ellos tiene que entregar por lo menos una investigación operativa. Y sabemos que en el país entre 800 a 1000 matrículas van al posgrado cada año. Entonces, fíjense el bagaje de investigación que se hace. Ese es el primer aspecto que yo quería resaltar. Tengo un pequeño apunte que me voy a, con las disculpas del caso, voy a tomar nota. Sobre el mismo estudio, me ha parecido interesante cuando he leído el título y el denominar un estudio transversal e identificar con la palabra espacial, a mí me ha motivado tremendamente. O sea, he tenido que recordar y revisar mis apuntes de hace años para ver en qué en qué tren nos estamos moviendo en cuanto a la investigación. Y evidentemente, es que ha quedado en el olvido, tanto en el pre como en el posgrado, en el sector de salud, que apenas se hace mención, que es la geografía médica. Entonces, la geografía médica ofrece una posibilidad inmensa de, como una herramienta, un instrumento de investigación, de poder tomar una temática que luego, ustedes ya lo han reflejado en parte, me he quedado con un poco, y esto en el mejor sentido, con un poco de... al leer ya el documento, hubiese deseado mayor análisis en esa mirada que nos permite la geografía médica. Pero sí han hecho un buen trabajo, han territorializado el ejercicio de haber hecho los municipios, tanto por los índices o los niveles de pobreza y el estudio de incidencia, pues es un primer ejercicio. Yo creo que en ese sentido el documento es motivador para recuperar herramientas que están de muchísimos años, pero que quizás no se los tome en cuenta. Entonces, eso como un de estudio. Y el estudio propiamente dicho parte de conceptos universales. Cuando uno revisa la situación de enfermedades no transmisibles, tanto a nivel regional como mundial, está partiendo de los conceptos que el estudio ha partido. Y lo han vuelto a corroborar cuando han presentado los resultados. O sea, estamos de alguna manera indicando de que evidentemente lo que pasa en la región y en el mundo se reproduce de alguna manera en pequeño en el país. Debemos tomar en cuenta que nuestros municipios tienen características que van en la curva que ustedes han presentado en ese gráfico de Lorenz, que es muy interesante, que van de 0 a 100. Los municipios capaz que recorren todo el espacio, hay alguno que va a estar en 0 y otro que va a estar en 100. Es muy diferente la situación, inclusive hablando no solo de municipios urbanos o totalmente rurales. Entonces hay todo un mosaico en el país, y así se puede corroborar haciendo la mirada de los mapas que nos han presentado. Y evidentemente, como digo, han corroborado y comprobado, creo que sería la mejor expresión, en el sentido que la problemática regional y mundial también se replica en el país. Es una de las cosas que positivamente llama la atención. O sea, estamos comprobando ello, pero a partir de ello, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Entonces, hay un detallito que quisiera remarcar, es que han tomado como fuente de información al SNIS y obviamente la información que la red ha podido recabar. Tenemos entre los asistentes a James, que ha manejado el SNIS pues, durante muchísimos años, son casi más de una década, creo que el compañero y colega ha podido manejar, y él tal vez va a dar certificación de lo que me atrevo a decir, es que
el conjunto de enfermedades transmisibles, si bien es cierto, la incidencia nos dice la hipertensión y la diabetes son los que comparativamente tienen alta trascendencia, pero hubiera sido interesantísimo ver los conceptos epidemiológicos de la magnitud, la trascendencia, la vulnerabilidad, la factibilidad, conceptos epidemiológicos que nos van a decir, por ejemplo, así como una posibilidad de seguir profundizando el estudio, decir, ¿cuál es la magnitud y trascendencia de la diabetes frente al cáncer cervicouterino? ¿Por qué digo esto? Porque en un país como el nuestro, que a partir de la pandemia y un poco más de los hechos políticos de octubre del año pasado, en este momento, la posibilidad económica de atender lo que se había programado para esta gestión como planes operativos anuales, prácticamente se ha pulverizado. No hay un respaldo económico que permita por lo menos atender lo que se había planificado. Entonces, fíjense cómo estaría decir, ¿qué hacemos entonces con nuevos desafíos que se van? Y ustedes están identificando aspectos que son muy importantes, ¿no es cierto? Pero la posibilidad real del gobierno municipal o del gobierno departamental e incluso el gobierno en este momento, a ver, hace dos en números rojos en la economía, ¿no es cierto? O sea, son un gasto ya de 20 millones que se han hecho, pero que no tenía un respaldo. Y esta situación tiende a agravarse. Hay una relación que existe entre las propuestas que han generado y la posibilidad de implementación al corto plazo. Al corto plazo, prácticamente, las recomendaciones tal cual están, por dos no está referido a que ojalá esos municipios hubiesen inscrito ya para la siguiente gestión actividades relacionadas con esta problemática, con todas las recomendaciones, las 10 recomendaciones que han identificado, pero es que el POA del año pasado ya está en curso. En este momento, a ver, es el 18 de septiembre que todos los gobiernos municipales, departamentales y el gobierno nacional tienen que entregar su POA. Entonces, prácticamente, la acción a corto plazo y más aún, es que los techos se respetan a los que han sido ejecutados este año, para el siguiente año, ¿no? Entonces, por un lado, ese criterio de esta temporalidad a corto plazo. Pero fíjense, no es una contradicción con lo que voy a decir, pero es un tremendo criterio de oportunidad, ¿no? De no solo la propuesta que ustedes han presentado, sino también otros estudios, otras necesidades, otros aspectos a complementar en toda la problemática sectorial, está señalado por lo que tiene que hacer un nuevo gobierno. Entonces, la instructiva es bien clara en ese sentido. El nuevo plan sectorial para todos los sectores, educación, salud, etcétera, recién va a ser diseñado al siguiente año. Entonces, la periodicidad de trabajo que implica esa planificación estatal es un quinquenio. Entonces, el quinquenio 21-25 sí va a poder tener la oportunidad de nutrirse de todos estos hallazgos. Entonces, parece contradictorio. Primero les digo, bueno, estamos retrasados con el POA porque, bueno, evidentemente en el POA no va a entrar para el POA del siguiente año, pero sí tiene la gran posibilidad, diría, de ingresar en la planificación quinquenal, junto con otros requerimientos sectoriales que se han identificado en estos años. Entonces, fíjense cómo el estudio adquiere una validez tal vez no esperada, porque no he sentido, no he leído, bueno, tanto en el texto que me dieron y en la presentación, sí, pensando en esa temporalidad. Pero, a mí me parece que es muy, pero muy importante. Otro tema es que
han hablado de la integralidad, de una mirada integral que hay que tener en el problema. Evidentemente, en todos estos últimos años, los que hemos trabajado a profundidad en la planificación, pero que arranca además de mucho más atrás, unas 2 o 3 décadas anteriores, ese criterio de que pueden hablar de que los problemas son específicos y son originados por causas que obedecen a un solo sector. El criterio de que hay multitud de causas para un problema nos ha llevado a hacer un planteamiento de que igual hay que trabajar, obviamente, con esa mirada de integralidad, salud, educación, producción. Entonces, tenemos algunos ejemplos. Un ejemplo del cual siempre se enorgullece el sector es el de haber manejado con este criterio el programa de la desnutrición. Han escuchado ustedes, conocen el programa de Desnutrición Cero, ha convocado en un momento a 9 sectores, de los cuales el CETECONAN era la Secretaría Técnica de esta instancia, y que ha permitido, y eso está corroborado también en los Objetivos de Desarrollo del Milenio hasta el 2015, tremendos logros, sobre todo en la esfera nutricional, ¿no es cierto? Entonces, el criterio de la integralidad, y ustedes lo remarcan también, yo creo que eso se mantiene, hay que fortalecerlo, es un hallazgo que ustedes lo están resaltando y que eso debe ir adelante. ¿Qué más tengo? A ver, yo voy a tomar, creo que estoy con mi tiempo, voy a tomar lo que queda de mi tiempo para indicar que, decíamos, los resultados que han encontrado, en mi criterio, capaz que estoy errado, pero en mi criterio está confirmando, decíamos, la situación que se encuentra en los países, en la región y en el mundo, ¿no es cierto? Y a partir de ello se han generado estas propuestas accionables que, como les decía, en el corto plazo, pero sí va a haber la posibilidad de aplicarlo hacia adelante. Eso en cuanto a criterios de oportunidad, creo que son las cosas más relevantes, más allá, independientemente de los valores que se han encontrado, que el esfuerzo, como digo, ha sido muy grande de ustedes y es muy loable lo que se ha hecho. Las investigadoras han hecho un trabajo en mi criterio excelente, y por ello no me queda más que, bueno, por ahora resaltar el trabajo, pero que debería tener alguna complementación en algunos aspectos, profundizar más algunas cosas que nos permita a los que van a tomar decisiones, a los que van a hacer política pública, poder utilizar esta herramienta como una herramienta, este estudio, que facilite también la aplicación o la complementación con otros estudios. Esa sería mi primera intervención, estimados colegas. Muchas gracias. Gracias. Ahora pasamos directamente a escuchar los comentarios de James. Bien, muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes. Inicialmente, felicitar por el trabajo realizado a Soraya y a Pamela. Bueno, como había mencionado ya el doctor Ayala, el título del estudio es muy llamativo, es muy atractivo para las expectativas que uno necesita y espera tomar en cuenta. Es muy interesante todo el proceso que han realizado. Efectivamente es uno de los estudios enfocados en la parte de enfermedades no transmisibles, uno de los pocos que existen, por lo menos en nuestro contexto, en nuestro país. No todos se animan a poder realizar un estudio de este grupo de enfermedades que epidemiológicamente ya se ha visto la presencia en los perfiles
en nuestro país entre los últimos 10 años. Realizar un estudio específicamente poblacional como el que se debe realizar, se debería realizar efectivamente de acuerdo a los métodos internacionales y aquellos estándares que lo lideran la OPS, pues efectivamente es muy caro, es muy largo, es muy caro y además de que requiere el incremento de muchos de los recursos, ¿no? Desde los económicos, recursos físicos y además del recurso humano. En efecto, como han tomado una fuente oficial para el país de poder realizar este tipo de estudios, que es el Sistema Nacional de Información en Salud, y muy bien detallado, identificado en el paper que me enviaron, existe un subregistro todavía importante del dato. Y este registro, pues, es una consecuencia de muchos factores, desde la falta de, o una débil, no falta, sino una débil cultura de la información a partir de del personal operativo, es decir, del personal médico, del personal de enfermería y, por qué no decir, también del personal estadístico, en poder realizar un registro adecuado, un registro con calidad que debería ser lo mínimo para poder contar con esos datos. Segundo, el de poder realizar, el de poder también tener una cultura informática para poder realizar esa sistematización de todos los datos que se tiene. Probablemente sí, si es que se realiza un estudio ya a nivel institucional, podemos ver y tener acceso, por ejemplo, a las historias clínicas de una muestra y poder ir buscando, indagando ahí, tratar de identificar a aquellos que tengan alguna enfermedad no transmisible específica, podríamos enriquecer ese trabajo. Pero el trabajo, o sea, el factor parte desde ahí, ¿no? Desde que nuestro personal médico, nuestros colegas, no realizan un registro adecuado, no respetan, por ejemplo, el orden o la prioridad que se debe tomar al momento de poner las historias clínicas, los diagnósticos en los registros de las historias clínicas. Entonces, ese es uno de los factores, la parte de la sistematización. Sí hay una muy débil cultura, por ejemplo, en la parte de la organización de los datos a través de los estándares internacionales. Por ejemplo, uno de los estándares internacionales para registros e información médica es la que nos establece la clasificación internacional de enfermedades, la que ahora está en su 10ª versión, la CIE-10, que es un instrumento que epidemiológicamente muy importante porque nos permite realizar esa sistematización de manera organizada, ordenada, y al tener todo este cúmulo de información, pues podríamos tener también la opción de poder realizar esas comparaciones que nosotros queremos hacer entre distintos niveles geográficos. Y al hablar de niveles geográficos, pues hablamos de ámbito de influencia de los establecimientos de salud, de acuerdo a sus características, si es de primer, de segundo, de tercer nivel, nivel municipal, y ya pasamos también a las divisiones políticas, a los niveles departamentales como tal. Entonces, estamos frente a una fuente de información que nos ofrece un poco de poder realizar algo de datos o a partir de datos que pueden ser, que tienen un subregistro importante, pero que pese a ese subregistro que se tiene, pues hemos podido, se pueden obtener y se puede visualizar ya la presencia de las enfermedades no transmisibles dentro de nuestros perfiles epidemiológicos. Y el análisis que se realiza dentro del contexto de las no transmisibles, pues también va un poco más allá en cuanto a la parte de la identificación específica de la fuente de datos. Y hubiera sido interesante poder, por ejemplo, identificar si han tomado
toda la información, especialmente de aquellos que hayan sido realizados el diagnóstico en establecimientos hospitalarios, por ejemplo, segundo y tercer nivel, ¿no? Para poder tener la certeza de que sí la detección se ha realizado con todos los procedimientos clínico-médicos adecuados. A diferencia de un primer nivel, porque en el primer nivel, como ahí se aplica la atención primaria, entonces se caracteriza mucho más en la parte de la promoción y de la prevención de la enfermedad, y ahí sí pueden realizar un diagnóstico, por ejemplo, de una hipertensión arterial, de una diabetes, de una artritis reumatoidea, etcétera, eh, pero generalmente se los realiza de manera sospechosa, ¿no? O sea, es un diagnóstico presuntivo el que se establece. ¿Dónde se van a confirmar todas estas sospechas de esta enfermedad? Pues se van a confirmar ya a nivel hospitalario, donde sí se cuentan toda la batería de exámenes complementarios, sean laboratoriales, sean imagenológicos, para poder tener ya con certeza ese tipo de confirmación diagnóstica. Otra variable a considerar también para poder realizar toda la valoración de los datos es saber si la consulta que se ha realizado para la detección, determinación o confirmación de estos casos es la primera consulta, porque existen consultas repetidas que en términos generales equivale a los controles, ¿no es cierto?, que se van realizando. Y bueno, otro factor que también ustedes lo han mencionado y que es también adecuado es de que la información no se encuentra a nivel nominal, ¿sí? Entonces, eso nos puede dar un error, un sesgo en el análisis, puede ser un factor interviniente en el que nos puede aumentar el- la incidencia de casos que se puede dar. ¿A qué me refiero? Una persona que está aquí en La Paz fue diagnosticada de diabetes, perfecto, por primera vez, sí, por primera vez, muy bien. Esa misma persona está de tránsito y de repente apareció en Tarija y en Tarija tuvo otra vez problemas, acudió a un establecimiento de salud y ahí como fue la primera vez que está en ese establecimiento de salud le ponen también como diabetes. Entonces, llegamos a realizar un análisis más que todo de un reporte estadístico y no de un reporte estadístico acumulado y no de casos realmente a nivel nominal para el tema de incidencia. Y bueno, pues ni siquiera si tenemos ese problema con el tema de la incidencia, pues peor todavía la situación o el escenario para poder realizar la prevalencia, por ejemplo. Porque estas enfermedades, al ser también crónicas y no agudas, el análisis complementario que debemos realizar es también el de prevalencia. Y en función a eso, pues ir viendo el impacto en cortes periódicos de años de gestiones que se deben realizar el análisis, ir determinando si realmente existe un aumento, una disminución y todo lo demás. Es muy interesante, también valoro mucho la desagregación que han realizado del cálculo de la incidencia a nivel municipal. Eh, es un trabajo muy bueno. Entiendo que la tasa de incidencia lo han sacado en porcentaje. Es interesante ver que los municipios que son los menos pobres son los que tienen mayor incidencia de estas enfermedades que han identificado las más frecuentes, con más altas tasas de incidencia. Y bueno, eso corrobora también todas las teorías que se han estado dando hasta el momento con mayor accesibilidad. Pero también me llama la atención que los municipios con mayor incidencia de NTs, no todos, pero sí una proporción importante, son municipios fronterizos, ¿no es cierto? Fronterizos con Brasil, fronterizos con Argentina, con Paraguay de repente. Y bueno, pues eso nos lleva a realizar otro tipo de análisis de cuál es el comportamiento de los municipios vecinos de los otros países, por ejemplo, ¿no es cierto? Puede ser uno de esos factores que nos pueden estar
que también pueden tener la influencia para que estos municipios o la población de estos municipios puedan tener ese nivel de comportamiento. Entonces, ustedes han hablado muy bien que la globalización, la mayor accesibilidad en la cual nuestro país ha empezado ya a ser afectados, pueden ser también uno de los factores para esto. Entonces, ahí está, pueden ser esos factores que pueden estar un poco influenciando en este comportamiento que se esté realizando. Pero también otro de los factores es el nivel de la cobertura de la información. Otra vez vuelvo a la información, ¿no es cierto? En estos lugares, en estos municipios donde se ha identificado más altas de incidencia, son también municipios que tienen mayor cobertura a la parte de la accesibilidad de la información, a diferencia de otros municipios como el occidente, que dentro de la historia de lo que es el SNIS, les ha costado mucho el poder implementar esos sistemas informáticos identificados, tanto el SOAPS como el CICE, para poder realizar esa sistematización de la información. Y bueno, la curva de Lorenz, la de concentración que han presentado, sí se esperaba que tenga este comportamiento y esta presentación de todo con toda la información sistematizada. Me faltaba un poco, nos han hablado de tasa de mortalidad. Sería interesante ver cuál es la relación de la tasa de incidencia versus tasa de mortalidad en estos municipios, aunque el análisis de mortalidad, en este caso mortalidad específica, porque vamos a hablar por causas de NTS, tiene un procedimiento un poquito más complejo que el índice que ustedes lo han mencionado, ¿no es cierto? Porque tendríamos que realizar, al poder hacer comparativos, de repente una tasa de mortalidad ajustada como tal, para poder tener realmente una comparación, una visión real de lo que está sucediendo en estos municipios. Tener una desagregación de esta información, que yo sé que ustedes la deben tener, pero sería importante plasmarlo para poder realizar también un análisis integral, es el de poder realizarlo con otras características sociodemográficas de la población. Es decir, ¿qué grupo etario de la población es la más afectada por estas CNTs de acuerdo a los registros oficiales que se tienen? ¿No es cierto? Si se afectan más a hombres, se afectan más a mujeres. A ver, en los registros del SNIS, no sé si hay, ya no recuerdo si hay el tema de Estado civil, de repente puede influir en ese aspecto. Sí, creo que Estado civil no hay. Pero básicamente con esos dos, el de poder conocer el grupo etario más afectado y el sexo también más afectado, ya podríamos tener también una mejor visión de cuál es el comportamiento que se está dando. Pues de repente sí es en una población económicamente activa. Y bueno, pues entonces ya todas las propuestas de intervención que han puesto, las propuestas accionables, también puede ir enfocado específicamente a eso, porque no se olviden lo que comentaba el doctor César, es de que la desnutrición cero, el programa de desnutrición cero, ha sido principalmente enfocado para una población de niños menores de 5 años, con el fin de poder evitar la desnutrición, reducir las tasas de desnutrición crónica y obviamente también la desnutrición aguda, enfocándose en otras poblaciones vulnerables que son identificadas. Y bien, pues todos estos resultados también pueden ser mejor analizados viendo el problema multifactorial, como ustedes lo han mencionado. Habría que ver también si un problema muy frecuente que tenemos en nuestro país y que sí ha sido catalogado, creo que hace 3 años o 4, si la mente no me equivoca, no se equivoca, es el tema del consumo del tabaco, por ejemplo, como un factor de riesgo, un hábito que influye muy fuertemente en la presencia de estas enfermedades, ¿no? La hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. Bueno, pero sin embargo, con todas esas consideraciones, todo el trabajo que ustedes han realizado,
las descomposiciones que han visto, el tema de la educación es muy interesante para poder tomar en cuenta esta situación que también afectaría, por ejemplo, en las tasas de mortalidad. O sea, ya es una hipótesis general de que a mayor educación, menores tasas de mortalidad por causas específicas se están dando. Y bueno, podríamos también contrastar eso para poder, ¿cuál es el nivel, no? ¿Cuál es el nivel de presentación y de afectación a nuestra población para todas estas enfermedades no transmisibles? Es muy interesante, recalco, es muy interesante el trabajo, nos da, bueno, da lugar, da pie a poder profundizar mucho más el trabajo con esto, que es una línea, pero también hay que tomar en cuenta de que toda esta información es dinámica. Entonces, la información dinámica que depende de los factores, o sea, la calidad de los datos depende de los factores ya mencionados, es dinámico y había que ver con toda la implementación de estrategias que se han podido establecer, si es que hubieron algún tipo de reducción, porque esto está basado en el 2018, pero podríamos ver cómo era el 2017, el 2019. No olvidemos que hace 2 años también era el año mundial contra la diabetes. Entonces se han establecido muchas estrategias de prevención contra la diabetes y eso era una estrategia integral para poder reducir los casos de diabetes. Y bueno, a partir de esto, pues hasta yo me animaría a poder realizar la parte de de una profundización del estudio, una mayor desagregación, identificar especialmente qué tipo de poblaciones son las más afectadas y a partir de eso, pues ir enfocándonos un poco más, porque el tema de los CNTs es un mundo muy grande, es un mundo muy apasionante y el de poder conocer efectivamente la situación real como una línea base, que esto lo podríamos tomar muy bien, e ir avanzando con todas las propuestas que se puedan ir estableciendo, que obviamente debe ser multisectorial, entonces podríamos realizar mejores intervenciones y mejores propuestas en cuanto a las estrategias, en cuanto a las políticas, que todavía nos falta mucho en nuestro país, el de poder primero concientizar y luego empezar y dar fuerza a todas esas implementaciones de las estrategias. Felicidades nuevamente por el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a las 4 intervenciones. Yo quería explicar un poco, como ustedes los investigadores saben, hemos financiado 12 estudios transversales para elaborar propuestas accionables y en muy diferentes áreas, porque los objetivos de desarrollo sostenible sí que cubre prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, pero el tema de salud es uno de los aspectos que más nos afecta todos los días, ¿no? Y justamente estas enfermedades no transmitibles, estas dependen mucho de los hábitos y acciones de todos los días de cada persona, ¿no? No es algo que se puede resolver rápidamente con una intervención. Yo quería preguntar a ustedes, cualquiera de ustedes, ¿qué consideran ustedes que sería prioridad como SDSN? ¿Qué podríamos hacer como red de unas 30 instituciones trabajando en todo el país? ¿Qué sería lo más importante según ustedes para nosotros hacer? A ver, yo contestaré en primer término y antes de responder específicamente a la pregunta de cómo se pronuncia Lick, el nombre de nuestra... Lucky. Lucky. Antes de responder específicamente, es que quisiéramos tomar en cuenta algo que ha resaltado el doctor James. Y es que aún a pesar de la tremenda debilidad que tiene todavía nuestro sistema de información, con todos los aspectos que he señalado, sin embargo, fíjense cómo la información que han analizado, que han podido mostrarnos ahora,
está corroborando, está confirmando los criterios universales que hay sobre enfermedades transmisibles. O sea, igual y todo, por eso le da al estudio una validez, yo diría, enorme de todo lo que está ofreciendo. Entonces, no quiero perder de vista eso, y en el sentido de la posibilidad que toda esa red que tienen ustedes de poder trabajar adelante, yo diría buscar ese criterio de asertividad, o sea, una mayor, disculpen el término, una mayor puntería en decir dónde tenemos que trabajar. Entonces, es posible, si ustedes tienen una vasta red que puede generar esa asertividad, porque no se olviden, en algún momento yo les dije, de las enfermedades no transmisibles, ¿cuál es el que más nos interesa? O sea, en este momento crucial, que pasa el país por toda la historia, las movilizaciones políticas, no se olviden las grandes movilizaciones que han habido en función del cáncer. Entonces, por eso decía, los criterios epidemiológicos de magnitud, trascendencia, factibilidad, elegibilidad, creo que hay que utilizarlos para decir, este es nuestro espacio de análisis, pero ¿dónde tenemos que trabajar inicialmente? Por las condiciones de país no podemos extendernos en todo y trabajar en todo, que sería lo ideal. Tenemos que ir y andar de a poco. Además, con el consiguiente detalle de que, por ejemplo, el tema de la urbanización está corriendo 2 o 3 pasos delante de cualquier propuesta de política. O sea, hace 5 años, hay un dato que por ahí he leído al revisar la información en relación al estudio, que estábamos con 65, 35 más o menos, hace 5 años, hoy estamos con 70, 30 o quizás más de urbanización. Entonces, fíjense cómo la dinámica esta de la urbanización está arrastrando, pues, nuevamente las tremendas dificultades que son los anillos urbanos. Y no está, que no, en este momento los epidemiólogos hablamos de que se comparten dos perfiles, el de las enfermedades transmisibles y las no transmisibles, pero todo parece indicar de que mayor peso y mayor trascendencia van a tener las no transmisibles, por todo este fenómeno que ustedes muy bien lo han explicado en el estudio. Entonces, quizás un criterio de aprovechar los recursos que tienen en todo sentido en la red, pues sería, como decía, crear esa búsqueda de asertividad en el marco de lo que tenemos como país. Eso por un lado, o finalmente ese es el espíritu que me anima después de haber escuchado todas las presentaciones y la intervención del doctor James, a tiempo también de agradecer mucho esta posibilidad de compartir todo el bagaje que ha tenido el mismo estudio y los resultados, pues reiterar una felicitación a todo el equipo, a los auspiciadores y obviamente también a las enseñanzas del maestro que tenemos con James en epidemiología. Muchas gracias. Uno de ustedes, sí. Sí, si me permiten, por favor, también complementando algo a lo que se había mencionado, en efecto, fue algo de lo que había olvidado decir. Epidemiológicamente hablando, el tema de las enfermedades transmisibles sí, sí está muy correcto lo que dijo el doctor César, en el que sí tenemos la presencia en los perfiles en algunos municipios y en otros no, de acuerdo con diferente peso, y todavía compartimos con las enfermedades transmisibles y las enfermedades no transmisibles. Y dentro de las no transmisibles, o sea, no como no transmisibles, sino también como otros eventos que son causas, que son consecuencias, mejor dicho, de otro tipo de situaciones que ocurren en nuestro país, que son las causas externas, ¿no es cierto? Entonces ahí entran todo lo que está relacionado a los traumatismos y a las lesiones.
esta transición epidemiológica, porque ese es el nombre que describe esta presentación, va muy de la mano de la transición demográfica. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Tenemos una esperanza de vida mayor a los 74 años, de acuerdo a las proyecciones a partir del último censo realizado. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Que a mayor tiempo de vida de la población que se va a tener, pues se esperan también mayor presencia de enfermedades crónicas y también de enfermedades no transmisibles para poder realizar ese tipo de contrastación. Y eso lo menciono porque puede ser también uno de los factores, uno de los valores o insumos que también se podría enriquecer un poquito más acá para obtener un análisis más integrado, más completo, y en base a eso, ¿qué propuestas se podrían realizar a través del trabajo que ustedes realizan? Es, pues básicamente del SDCN, pues básicamente es el de poder realizar eh, un análisis inicial integral, un análisis multifactorial y poder determinar específicamente qué es lo que se puede realizar paso a paso. Un ejemplo de esto es que en este contexto epidemiológico, por ejemplo, ha costado mucho hacer entender a la población los cambios de actitudes, cambios compartimentales, que es algo muy sencillo que se ha dado. Entonces, imagínense cuánto es el trabajo que debemos realizar en el cambio de hábitos en la población para el tema de las enfermedades no transmisibles. Es un trabajo arduo, es un trabajo paso a paso que se debe realizar, realizando siempre una priorización de las acciones y bueno, todo comienza siempre con la promoción y la prevención para poder luego ir avanzando ya con otros tipos de acciones más dirigidas y poder lograr un mejor impacto. Solamente eso. Gracias. Gracias. Bueno, sí, justamente porque es tan difícil cambiar hábitos de los adultos. Yo pensé que tal vez sería más efectivo trabajar con niños y crear buenos hábitos de alimentación y de ejercicio, todo esto. Y esperar que tal vez ellos influyen un poco en sus papás. Pero por lo menos, porque no va a ser nada rápido cambiar estas cosas. Y ustedes con este estudio realmente me han convencido que hay un problema en la manera que estamos urbanizando, ¿no? Y que tenemos que mejorar la estructura de las ciudades y aprender a vivir mejor y más saludable en las ciudades. Stefano me dice que tenemos que terminar porque van a necesitar esto Zoom para otro evento, así que yo quería agradecer a todos los participantes hoy. Mil gracias por su tiempo, por sus ideas y estamos en contacto para cualquier otra cosa.